Buenos días a todos y a todas. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, qué cambio de look, le queda mejor. No, es para atrás el pelo, no hay cambio de look. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué pasa? Que están ahí silenciados. ¿Pueden desmutearse? ¿Me pueden hablar un poquito? Todo bien, profe. Hola Octavio, buen día. ¿Cómo estás? Buen día Viviana, bueno Victoria, María Julieta, Rocío, los que estoy viendo acá. No sé si somos tantos. Les habrá llegado mi información de que comenzábamos esta semana. Yo quería consensuar con ustedes algo, si es posible. No quiero complicarlos, si podemos consensuarlo y lograrlo mejor. Yo estoy coordinando un curso en el mes de noviembre y solamente les quería pedir, si es que no les traigo inconvenientes, en esta clase que en lugar de comenzar a las 11:30, comenzarla a las 11. ¿Esto les trae inconvenientes a ustedes? Son 30 minutos que les... ¿Hola? Hola, profe. Yo decía que por mi parte no hay problema. Claro, porque son 30 minutos que les pido para yo poder coordinar las dos actividades de Zoom. No es una modificación, solamente es por noviembre, porque esto concluye en este mes, o sea que estaríamos retomando 30 minutos después a partir del 1 de diciembre. Es a efectos de que yo pueda cumplir con los dos compromisos académicos que tengo. ¿Eso están de acuerdo? ¿Hay alguien que tiene problema? Yo tampoco tengo problemas, profe. ¿No? Bueno, entonces ahí lo dejamos a Octavio como encargado, igual yo voy a avisar a la institución a efectos de que me habiliten el Zoom 30 minutos antes. Así que les agradezco porque, bueno, son los compromisos académicos que ya no quisiéramos tener a esta altura del año, pero bueno, yo estoy coordinando y necesitaría poder ajustar esos 30 minutos antes. Supongo que tampoco no tiene demasiada incidencia, pero a veces puede ocurrir que sí la tengan. Les comento cómo vamos a trabajar y qué es lo que van a trabajar conmigo en este segundo bimestre. Vamos a trabajar siguiendo el programa, la unidad número 9, que se refiere a la figura jurídico-real del condominio, y la unidad número 13, que se refiere a los derechos reales de uso y disfrute sobre cosa ajena. Eso es lo que van a trabajar conmigo, vamos a ser muy puntuales, porque el tiempo es bastante escaso y los contenidos son profusos, puntuales en aquellas cuestiones que sí o sí ustedes tienen que conocer para el marco de la evaluación, sin perjuicio de que haya algunas temáticas o algunas actividades que en función de las directivas que dio el profesor titular y la impronta que le ha querido dar la profesora a cargo de la comisión, les demos algunas actividades a ustedes de aplicación, que esas actividades, por lo menos las que yo les voy a dar, van a tener ustedes una nota conceptual. Eso lo ha pedido
tanto el profesor titular como la profesora a cargo de la comisión, la doctora Villanustre, en tanto entendemos que esto no es una actitud, o es una medida, o es una propuesta, me gusta más ese término, para que ustedes vayan teniendo una lectura más afinada y vayan profundizando la oralidad para estar mejor entrenados y mejor dispuestos en la oralidad en el marco de la evaluación. ¿Esto por qué? Porque notamos que han recibido algunos apoyos o algunas ayudas por parte de los docentes. Sabemos respecto de qué estudiantes hemos tenido que tener una mayor disposición a efectos de que ustedes puedan estar más desenvueltos en la oralidad. Como entendemos que no solamente enseñamos contenidos, sino que los preparamos para el ejercicio de la profesión, y la oralidad es una competencia que se vincula con nuestra profesión, es que decidimos tener esta modalidad. Entonces va a haber algunos puntos en particular que yo los voy a dividir en grupos, o sea, lo van a hacer tal vez de a 2 o de a 3, siguiendo la misma tónica que la evaluación, que han tenido en la evaluación, y ustedes van a explicarnos, y vamos a someter a debate, algunos puntos que yo les voy a indicar de las unidades, tanto 9 como la unidad 3. Estos efectos que ustedes puedan soltarse y ensayar esa competencia que creemos fundamental, que es la oralidad. Y reitero, no solo enseñamos contenidos, sino que también los preparamos para la función o la profesión, y eso requiere de mayor soltura. Y estamos notando que hay una gran falencia o una falta de entrenamiento en esa competencia, esa finalidad. Y les vamos a poner una nota conceptual, que eso los va a ayudar cuando estén muy dudosos en el marco de la evaluación. El trabajo que ustedes tengan en clase también se va a considerar y se va a computar. Algunos deben un crédito, ¿sí? Y ustedes saben, no hace falta que les digamos quién, deben un crédito no a la cátedra, sino a ustedes mismos, con lo cual eso se va a tener en cuenta. Cada uno sabe, y no hace falta decir quiénes. Así que vamos a trabajar un poco así. Concretamente, ahora yo voy a empezar a hablar del condominio, les voy a dar lo esencial de la figura, y al final de esta clase, por la tarde seguramente, les voy a enviar un fallo, ¿sí?, que son un par de páginas, donde de la Cámara Nacional Civil, Sala A, ¿sí?, de la Capital Federal, y una actividad, ¿sí?, el diseño de una actividad donde ustedes van a tener que resolver una consigna que yo les voy a dar, pero no la van a resolver por escrito, sino que la vamos a conversar en el marco de la próxima clase, sin perjuicio del tema teórico que también desarrollemos. Es un fallo que les voy a mandar a través de PDF con una consigna. La respuesta está en la bibliografía que ustedes tienen, en la bibliografía tanto de Kipper, de Mariano de Vidal, concretamente y muy específicamente está en los textos de Kipper, y tomamos los textos de Kipper porque sabemos que para esta actividad que la mayoría de los estudiantes sigue esa bibliografía. O sea que la respuesta está ahí. Lo que me interesa es tanto que busquen la respuesta, no que sea asertiva, sino que ustedes puedan argumentar para desarrollar esta competencia de la oralidad. Y va a ser, no hace falta que lo hagan por escrito. Lo vamos a hacer en el marco de la clase. Bueno, vamos a hablar de la figura jurídico real del condominio, que está especificada en el artículo 1983 del Código Civil y Comercial, y se corresponde con la unidad 9 del programa analítico. Es muy importante que sepamos que al tratar la matriz o la figura jurídico real del condominio, necesariamente debemos recuperar otros conceptos,
Y concretamente el concepto que recuperamos y que ustedes ya conocen y hemos estudiado y profundizado en el primer bimestre, es el concepto o el carácter de exclusividad de la figura jurídico-real del dominio. ¿Sí? Carácter que está consagrado en el artículo 1943 de la figura del dominio, de la matriz del dominio, y también nos referimos a la matriz del dominio que está consagrada en el artículo 1941. Siguiendo el artículo 1941 y el artículo 1943, que se refiere a la exclusividad, advertimos que el dominio es exclusivo, ¿sí? Esto lo vimos en el primer bimestre, y no puede tener más de un titular. Ese es el primer párrafo del artículo 1943, donde la figura del dominio no admite la concurrencia de más de una titularidad. Esto significa que una cosa no puede tener más de un titular o más de un propietario por el todo. Esa es la frase clave, por el todo, ¿sí? Esto es el principio de exclusividad que está consagrado en el sistema. ¿Qué ocurría en el derecho romano? Bueno, el derecho romano había una antigua forma de comunidad, ¿sí?, que era la que se reconocía primitivamente, esto lo pueden ver en todos los textos, como comunidad hereditaria, ¿sí? Es decir, este modelo de la comunidad hereditaria se consagraba o se plasmaba a través de una subdivisión ideal que se hacía de la propiedad común. Es decir, ¿cómo se hacía esa subdivisión? A través de la existencia de cuotas abstractas, ideales, o abstractas o ideales sería la denominación correcta. En cuanto al derecho real de dominio, en el marco del sistema romano, también regía el principio de exclusividad, donde no se admitía la concurrencia de titularidades en la figura o en la matriz real del dominio. Ustedes saben que el dominio era el derecho, y es el derecho más paradigmático, más extenso que una persona puede tener sobre una cosa. Algunos autores como Stefano Rodota lo han denominado como el terrible derecho, por las amplias facultades que tenía y que tiene el dominio, más allá de los límites que hemos visto en el primer bimestre, pero que esa exclusividad, ese carácter esencial del dominio, hace que esa titularidad sobre el todo de la cosa no pueda ser compartida. Sin embargo, en el sistema romano, desde tiempos remotos, se admitía que varias personas podían tener en conjunto la propiedad de una cosa, y esa cosa permanecía indivisa, ¿sí? Indivisa, es decir, no era susceptible de ser dividida. Este derecho, ¿sí?, esta propiedad indivisa, se conocía con el nombre de condominio o copropiedad. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la opinión de los jurisconsultos romanos? Bueno, en realidad, ustedes van a ver que en los textos al alcance de ustedes y en los tratados se profundiza que los jurisconsultos romanos no eran adeptos al sostenimiento de la figura del condominio. Es decir, que el condominio era una figura tendiente a su disolución. Es decir, como dice Kipper, veían con disfavor la matriz real del condominio. Tendía a disolverse. Era una figura que no estaba dispuesta a permanecer en el tiempo, sino que llevaba íncita esa posibilidad de, o incluía esa posibilidad de disolverse o de disolución, ¿sí? Y esa postura que sostenían los jurisconsultos romanos se patentiza a través de dos caracteres distintivos íncitos en la figura del condominio. Uno es el ius prohibendi,
¿sí? Que es el derecho a veto, es decir, que nos da la pauta del carácter transitorio del condominio. Vamos a ver después cuáles son las particularidades que este ius prohibendi trae. Es el derecho a veto, es el derecho a oposición que el resto de los condóminos tiene la posibilidad de ejercer ante un exceso o ante la facultad de ejercida por uno de los condóminos, ya sea que se excede en los límites del uso, el uti, al que referían los romanos, o en las facultades de, por ejemplo, materiales de modificar el status quo de la cosa. Ese ius prohibendi, y está siempre latente e íncito en la figura, es un resabio de esta consideración del condominio como una figura transitoria. Y otra señal o característica que nos denota esta transitoriedad de la figura del condominio está dada por las acciones conducentes a hacer cesar ese estado de indivisión, y concretamente en el marco del derecho romano, esa acción tendiente a hacer cesar ese estado de indivisión era la actio comuni dividundo de los romanos. La actio comuni dividundo. Es decir, tanto el ius prohibendi como el actio comuni dividundo constituyen dos signos característicos de esta transitoriedad, de esta transitoriedad en la cual era considerado el condominio. Es decir, estaba íncita ese carácter de durar poco tiempo. ¿Qué ha pasado con esa figura romanista del condominio? Bueno, por supuesto que ha permeado en casi todas las legislaciones modernas, concretamente en nuestro sistema, tanto el sistema decimonónico, o sea, el sistema velezano de 1869-1870, y el código actual del 2015, está permeado por esta impronta del condominio romano. Y el condominio romano, en sus formas esenciales, ha pasado a las legislaciones modernas. Es decir, todas las legislaciones modernas están permeadas, una gran mayoría, por esta característica o esta impronta del condominio romano. Paralelamente al condominio romano, el sistema alemán, es decir, concebía otra forma de copropiedad en paralelo a la copropiedad romana, que era lo que se conocía como la propiedad de mano común. Ustedes van a encontrar que esa propiedad de mano común se conoce como la Gesamte Hand, ¿sí? En alemán. Esos van a estar Gesamte Hand en alemán. Estoy con otra computadora, con lo cual no puedo utilizar el chat, pero eso o sea, no quiero tocar nada y hacer lío, pero lo van a poder encontrar. No les pedimos la denominación en alemán, pero esa propiedad de mano común es una especie de propiedad de tipo solidaria. Es decir, el sistema romano, concomitantemente al reconocimiento del condominio germano, tenía esta propiedad de mano común, o sea, el modelo alemán contemplaba el condominio romano y esta propiedad de mano común, que se la conocía también como una copropiedad o un condominio de tipo solidarista, ¿sí? Eso para significar esta propiedad de mano común. ¿Qué significa o por qué se caracteriza esta propiedad de mano común o de tipo solidarista del sistema alemán? Se caracteriza porque justamente la propiedad de mano común no existe tenemos una inexistencia de la parte de un derecho individual por parte de los condóminos. Es decir, los condóminos no tienen un derecho individual como ocurre en el sistema romano.
¿sí? Donde cada copropietario, cada condómino tiene un derecho individual que está significado por esa parte ideal o cuota indivisa o cuota abstracta. En el condominio romano no existe esa parte de los copropietarios, no existe ese derecho individual sobre la cosa. Esa parte indivisa no existe. Lo que sí existe es esa propiedad de mano común, esa propiedad colectiva o esa propiedad de tipo solidarista. Recién cada persona individualmente va a tener una parte propia o una parte individual a las resultas de la liquidación. Pero mientras tanto dure el condominio germano, no existe una correspondencia entre, o hay una inexistencia por parte de los copropietarios de un derecho de tipo individual. Por eso se llama de mano común, o por eso algunos autores la califican como condominio de tipo solidarista, ¿sí? Solamente va a ser la liquidación de ese estado de comunidad o de ese estado de copropiedad el que nos va a significar esa, o nos va a dar la medida de esa individualidad, ¿sí? Eso existe esa concurrencia en el sistema alemán del sistema romano por un lado y este sistema propio de mano común que hace a la esencia del sistema germano. Como consecuencia, esto sí lo quiero aclarar, como consecuencia de esa falta de individualidad o falta de correspondencia o de un derecho individual, vamos a tener que en el sistema germano cada persona no puede hipotecar, no va a poder enajenar la parte común. Esa va a ser una consecuencia, al no haber individualización del derecho, va a estar imposibilitado tanto de enajenar, de donar, de vender, o de hipotecar su parte, porque todavía no tiene una parte individualizada, sino que quedará a las resultas de la liquidación. Esa es la consecuencia. Esto por ahora lo deslizo así, pero después vamos a profundizar sobre estas cuestiones cuando veamos las facultades. Pero eso es una consecuencia de esta concepción del dominio de mano común o de tipo solidarista del sistema germano. Vamos a establecer una relación, vamos a ordenarnos un poquito, vamos a hablar de la naturaleza jurídica, lo que se conoce como naturaleza jurídica. Hablar de la naturaleza jurídica de una figura implica un posicionamiento filosófico. O sea que hablamos de la naturaleza jurídica o, para quienes sostienen otro posicionamiento filosófico, hablamos de lo que se conoce como las cuestiones identitarias, es decir, lo que hace a la identidad en torno a la figura del condominio. ¿Sí? Naturaleza jurídica respondería a una idea a un posicionamiento filosófico justnaturalista. Ustedes acá vinculan con lo que vieron en Teoría General del Derecho. Naturaleza jurídica es sinónimo de un posicionamiento justnaturalista, y si no, para quien no sigue esa figura, hablamos de cuestiones identitarias en torno a la figura del condominio. ¿Qué es esto de cuestiones identitarias o naturaleza jurídica? No es ni más ni menos, en un lenguaje coloquial, hacer referencia a lo que sería el ADN, lo digo en sentido analógico, metafórico, de la figura del condominio. ¿Qué es la figura o la matriz condominial o del condominio? Hay distintas tesis o distintas posturas. La primera tesis o la primera postura considera que el condominio es una especie de dominio con concurrencia de sujetos. Es una especie de dominio con concurrencia de sujetos.
Y esa especie de dominio con concurrencia de sujetos acarrea algunas particularidades en función o en virtud de esa coexistencia. Pero en definitiva es una especie de dominio, es una especie del tipo real de dominio. Eso es lo que dice esta tesis. Considera que es una forma o una especie de dominio, con pluralidad de sujetos. Y en función de esa pluralidad de sujetos, tiene algunas particularidades por darse esa coexistencia. Es como si dijéramos que Octavio, Viviana, Melanie y Virginia, y yo, somos todos sujetos que tenemos un dominio particular, y en función de esta particularidad y de esta coexistencia debemos, digamos, moldear ese dominio que tenemos y adecuarlo a esa concurrencia de sujetos. Pero es una especie de dominio. Eso es lo que dice la primera tesis. Ahora vamos a ver a qué apunta esto. Y hay una segunda tesis que ya les adelanto, que es la tesis que sigue el Código Civil y Comercial actual, según el artículo 1887, inciso B, y 1983 del Código Civil y Comercial, es que sostiene que el condominio es un derecho real autónomo. Entonces, reitero, la primera tesis es la que sostiene que el condominio es una especie o una forma de dominio, es decir, del artículo 1887, inciso A o primero del Código Civil y Comercial, y la segunda tesis es la que sostiene que el derecho real de condominio es un derecho real autónomo, postura que sigue la mayoría de la doctrina y postura que sigue el actual 1887, inciso B, y 1983 del Código vigente. ¿Hasta ahí me siguen? Son dos posicionamientos, ¿sí? Esta que sigue, esta postura mayoritaria, y es la postura en la que se enrola nuestro Código Civil y Comercial actual, es una postura que ya estaba plasmada en el proyecto de el año 1998, proyecto y postura seguida tanto por Héctor Lafey, un autor clásico del derecho civil, y también por Jorge Alterini, ¿sí? Esa postura de la autonomía, y gran parte de la doctrina argentina. La otra postura, la postura que entiende que es una forma o una especie de dominio, es decir, la tesis 1, vamos a identificarla como tesis 1 y tesis 2, es la postura que, o el posicionamiento que siguió Vélez Sarsfield, ¿sí? Que siguió el codificador en el antiguo artículo 2503, inciso primero. El artículo 2503, inciso primero, era el paralelo al artículo 1887 actual, es decir, el que habla o el que nos significa la nómina de derechos reales. Vélez Sarsfield, en el inciso primero del artículo 2503, nos hablaba de la figura del dominio y del condominio, otorgándole a ambas matrices la misma ubicación en el rango de derechos reales, ¿sí? Y en el mismo inciso. En cambio, eso nos trasunta o nos significa que Vélez Sarsfield sostenía que el condominio era una forma de dominio, ¿sí? Sin embargo, la tesis 2, la tesis sostenida por Lafey, la tesis sostenida por el proyecto de 1998 y sostenida por Alterini, ubica en el 1887 en el inciso A al dominio y en el inciso B al condominio, con lo cual nos da la idea de seguir esta tesis que sostiene la autonomía de la matriz real del condominio como una figura autónoma, ¿sí? Que significa que para la mayoría de la doctrina y para el sistema vigente, el condominio es una categoría o una matriz real o una institución distinta y autónoma de la figura del dominio.
¿Cómo sostenemos esto, además de esa enunciación que hace el 1887, inciso A y B? Además, lo sostenemos porque la figura del condominio tiene un régimen específico, un régimen propio, una regulación propia, ¿sí? Y donde cada persona o cada persona en sentido jurídico tiene una cuota ideal o una alícuota. Y tiene un régimen propio. Con lo cual podríamos afirmar que el Código Civil y Comercial se aleja de la tesis 1, sostenida por el codificador Vélez Arfiel, en el artículo 2503, y se define claramente por la autonomía de la figura. ¿Sí? Claramente se define por la autonomía de la figura. ¿Qué es lo importante de este tema? Y esto puede surgir a veces en el marco de la evaluación que les pregunta, ¿y antes qué pasaba? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y por qué está regulado de una manera? Vieron que eso coloquialmente surge a veces. Pero ¿qué es lo importante de la tesis 1 y la tesis 2? Bueno, lo importante es que la cosa objeto del derecho real, ahora vamos a hacer una aclaración en relación a esto, pertenece en común a varias personas. Más allá de las tesis en las que nos enrolemos, lo importante de la tesis 1, seguida por Vélez, o la tesis 2, es la que sigue hoy la doctrina, porque, por ejemplo, Mariani de Vidal, en una época, sostenía la tesis 1, ¿sí? Sostenía que era una especie de dominio el condominio. Entonces, más allá de esos posicionamientos en los cuales se enrola el trabajo de la doctrina, lo importante es que sepamos que la cosa pertenece en común a varias personas. Y ese es el carácter distintivo de la figura del condominio. ¿Qué más? Vamos a definir algunas cuestiones, y hoy voy a ser vamos a conectar, porque la idea es que ustedes en esta parte del bimestre, y esto les va a pasar, ténganlo muy en cuenta, discúlpenme que yo hablo tanto del marco de la evaluación, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, pero bueno, yo sé que ustedes quieren aprender y quieren aprobar, o quieren aprobar fundamentalmente, pero tienen que comprender. Yo les pregunto esto, hacemos un pequeño alto. Algunas cosas las cosas que yo les anticipé que les iban a tomar, o que yo los traté de orientar y rumbear para el marco de evaluación, ¿lo percibieron así o se vieron sorprendidos en la evaluación? Pueden ser honestos. Totalmente, quiero que sean honestos. O pensaron que había algo que se preguntó que los sorprendió, de los temas por lo menos que yo tuve a cargo, ¿sí? Silencio. ¿Qué tal, profesora? Buen día. Respecto, por ejemplo, Sí. al caso de dominio fiduciario, creo que fue que me preguntó Villanustre, fue así como dijo usted, se puntualizan los temas que focalizan en la clase usted, que en lo que usted nos hace hincapié a reflexionar y a cómo nos van a formular las preguntas. Eugenio mi tocayo es parte de la hinchada mía. No, pero me refiero a que cuando yo ustedes que focalizan así, bueno, y Octavio también, que ahí, bueno Octavio vos... de cómo rever las cosas. Sí. Bueno, yo lo que quiero hacer en el marco de la... Octavio, vos también puntualizaste alguna cuestión que en otra oportunidad le había quedado pendiente. Bien, Octavio, porque la idea de la evaluación es la idea de mejora, no es la idea de un tribunal acusatorio donde es la idea de mejora continua, forma parte del proceso de aprendizaje. De modo que la evaluación tiende a la mejora continua de ustedes, no a un tribunal de enjuiciamiento respecto a los estudiantes. Entonces, cuando uno les marca algo, la idea es que ustedes mejoren y aprendan. Y en este sentido, y hago este alto porque me parece que es importante, es que les vamos a dar este tipo de actividades para que ustedes reflexionen.
Porque lo que hemos notado es que a veces saben el contenido de memoria, están muy pendientes del contenido sin comprender. Y en realidad, por ejemplo, en la figura del condominio, que es la que estamos hoy trabajando, hay muchas cuestiones que son teóricas, las doctrinas, los posicionamientos, pero hay muchas otras cuestiones que son lógicas, que son de razonar, son de razonamiento. Y ahí es donde apuntamos. Las preguntas que se hacen, ¿sí?, tienen que ver muchas veces con el razonamiento. Entonces yo a veces les adelanto, esto se los pueden preguntar, no para que ustedes tengan las preguntas de antemano, porque eso no les va a servir, sino que para cuando ustedes reflexionan y estudien el tema solos, ahí hagan hincapié en eso que yo les marco, como que hagan foco, eso es lo que percibo, cuando les digo, esto pueden tomárselo. Yo les digo, bueno, tesis 1, tesis 2, pero lo importante es esto, les digo. Eso es lo importante, no es que tienen que desconocer las tesis, pero que hagan foco en eso. Eso es la sintonía que quiero tener con ustedes. Cuando yo les digo esto en el marco de la evaluación, yo no es que los preparo solamente para la evaluación, yo los tengo que preparar para el todo, pero cuando hacemos foco en la evaluación es como un llamado, como que ustedes prendan una luz ahí, de que cuando vayan solos a la lectura tengan en cuenta eso. Esa es la idea. Bueno, no sé, yo más o menos trato de hacerlo, a veces se me borran algunos formatos de la evaluación, pero trato de alentarlos en eso. Gracias a Eugenio, y algunos, si piensan que se vio sorprendido, les pido que me lo digan, porque yo siempre, para el próximo cuatrimestre, lo tengo en cuenta, porque hay cosas que a veces se me pasan. Aparte, a veces las preguntas, las ideas de las preguntas nos las dan ustedes mismos en la evaluación, que nos van alertando a formular otras preguntas. Nosotros también a veces nos arrutinamos en la forma de preguntar. Solo una pregunta. Un ejemplo, Sí, Viviana. un ejemplo de condominio, se me ocurre, ¿no? ¿Sería la comunidad del Chavo, por ejemplo? ¿Eso es un condominio? Bueno, a ver, un condominio, vos y yo somos dueñas de un departamento, de un ambiente. Eso es un condominio. Si yo fuera la dueña, vamos a hacer una disquisición acá. ¿Qué es un condominio? Es cuando existe más de un titular, ¿sí?, respecto de una cosa. Es una matriz real que admite la cotitularidad respecto de una cosa. El dominio, en función de ese principio de exclusividad, no admite, recuerdan el artículo 1943 que vieron conmigo, no admite la concurrencia de cotitularidad. Y decíamos, en el marco de, cuando veíamos el principio de exclusividad, que en el supuesto de haber otro cotitular, habría un condominio. ¿Se acuerdan que lo aclarábamos eso? Un condominio es cuando vos y yo somos dueños de un auto. Eso ocurre en la vida, cuando vos y yo somos dueñas de un departamento o de un terreno, ¿sí? O, digo, de un auto, bueno, es un bien registrable, pero podría ser cualquier otra cosa que compramos en condominio. Es la existencia de cotitularidad. Podríamos ser vos, Viviana, yo, y podría ser Melanie, o podría ser Erika, o podría ser Octavio, o Eugenio. Podríamos ser todos, ¿sí? La pluralidad de sujeto en la cotitularidad respecto del todo es indefinida. Podríamos ser nosotros personas físicas y podrían ser también personas jurídicas. Podríamos ser todos los que estamos acá presentes y una persona jurídica en forma mixta. Por ejemplo, no sé, Mar del Plata, compañía, sociedad, no sé, a ver, podríamos ser todos nosotros titulares de un condominio, de un terreno, y además existir una persona jurídica que se llame Aras del Mar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, le escuchamos nosotros. Bueno, se me fue la imagen. ¿Ustedes me ven? Sí, Sí, yo sí. se escucha bien. No sé qué toqué, Dios. Bueno, no importa.
No importa, no necesito que, yo igualmente no sé qué toqué. Disculpen, a ver. Claro, profe, ¿Cómo por le eso parece? las dos tesis. Por eso las dos tesis, porque es realmente Claro, una figura... ¿entendés? Es decir, Sí. Viviana, lo que yo te quiero significar es que piensen en la vida, miren, la mejor manera de entender esto es la vida real. Piensen que nosotros por ejemplo, no nos alcanza el dinero para comprar un terreno y lo compramos juntos, cada cual pone una parte. ¿Somos dueños del todo? ¿Somos dueños del todo? Bueno, a ver, tenemos derechos respecto del todo, después vamos a ver que el condominio tiene un régimen específico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunas particularidades, pero lo cierto es que tenemos una parte o una cuota ideal. Si somos dos, podemos tener el 50% cada una, Viviana. Vos tener el 50% y yo tener el otro 50%. Podría ocurrir que seamos tres y tuviéramos el 33,33 cada uno, o podría ocurrir que yo tenga el 50% y vos y Octavio tengan el otro 25 y 25. Es decir, la correspondencia o la medida ideal o la participación ideal de cada cuota o alícuota puede variar. Es decir, pero piensen en la vida real. Queremos comprar un auto, no nos alcanza el dinero, nos asociamos con un amigo y decimos, bueno, o una quinta, qué sé yo, o una casa, pero una quinta, y decimos, bueno, mira, yo puedo poner el 70%, pero el otro 30% no. Bueno, yo seré, mi proporción o mi medida, tendré el condominio por el 70% y el otro lo tendrá por el 30%. Puede ser que yo ponga yo el 70% y el otro 30% lo ponga una sociedad, ¿sí? No sé, Aras del Mar, por ejemplo, para poner un nombre de fantasía, un ente, una persona ideal. ¿Comprenden lo que les quiero decir? ¿Hola? Profe, sí, y le hago una Sí, consulta. sí. Para que se formalice la figura, para que se dé la figura, ¿se precisa alguna formalidad? No, porque si no recuerdo mal, Después por vamos ejemplo, a ir hablando de eso. cuando Después compras vamos a un ir hablando auto, cómo se constituye por título y modo. Igual que el dominio, por ejemplo. Después vamos a ver la forma de constitución. Por ejemplo, en el caso, cómo se constituye, y si se trata de un bien inmueble, requerirá las formalidades que requiere la constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. Es exactamente lo mismo que la figura del dominio, nada más que acá lo que tenemos es una titularidad de sujeto plural. Y es una figura autónoma, y en eso sí nos enrolamos con el código actual y con la mayoría de la doctrina, toda vez que tiene un régimen específico. Tiene un régimen específico, que está dada justamente por esa cotitularidad, y ese régimen específico forma parte de esa matriz jurídico real, que es el condominio, y forma parte del marco regulatorio, es decir, de las normas estatutarias de orden público que el código o el sistema prevé, y que está fuera de la autonomía de la voluntad de los particulares. Por eso es autónomo, ¿sí? Es un derecho real autónomo, con un régimen específico. Y otro derecho real que tiene autonomía y que tiene un régimen específico, que van a ver con el doctor Núñez, es el derecho de propiedad horizontal, o que ya deben haber empezado a ver o están por ver, ¿sí? Que es otro tipo real, dentro de la nómina del 1887. Es decir, que esta segunda parte vamos a ver como el ADN, por llamarlo de alguna manera, de cada tipo real en particular. Porque nosotros en la primera parte vimos el dominio, que es el derecho más amplio, más extenso que una persona puede tener, el emblemático, el paradigmático, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Hola? Sí, profe. sí, sí, Hola. Profe, sí, sí. Y perdón, pero es que... movemos la cabecita bueno, y no por nos ahí, ve. no, lo que pasa que, les explico, tengo mi otra computadora con el curso en el que estoy, entonces tomé una prestada, entonces bueno, es otro sistema, y yo tampoco soy, bueno, muy avesada en el... mi computadora tiene otro sistema, entonces estoy un poco olvidada de este sistema. Pero bueno, ¿me comprenden? Entonces ahora la segunda parte
Ustedes, por supuesto, que después de esta clase van a leer la primera parte, esto que hoy hablamos lo van a volver a leer del texto para poder seguir. Esta segunda parte del bimestre es como que vamos a ver el ADN de cada figura. ¿Qué es lo que hace que una figura, qué es lo que hace que el condominio no sea un dominio? ¿Cuáles son las características que tiene, que hace que sea un derecho real diferente y que sea autónomo y que tenga una regulación distinta? ¿Qué hace que la propiedad horizontal sea un derecho real distinto, que incluso Vélez ni siquiera lo contemplaba, lo repudiaba, y que fue incorporado por la ley 13512 en el año 45 con ulterioridad? ¿Sí? ¿Qué pasa con el usufructo? ¿Qué pasa así con todas las figuras? De modo que yo lo que les recomiendo, desde un punto de vista metodológico, es que ustedes se hagan, cuando acá digamos, la clave de esta segunda parte es que ustedes tengan claro y que tengan un cuadro de las diferencias o las identidades de cada matriz jurídico real distinta. Porque al principio vimos la generalidad, vimos las relaciones de poder, vimos la teoría general de los derechos reales, vieron las acciones relativas a las acciones, a las relaciones de poder, pero ahora acá vemos el tema se traza y exige el estudio de cada tipo real en particular. Y en el marco de evaluación puede ocurrir que le estemos hablando de condominio y que los salten a superficie. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que saber que cada matriz tiene un núcleo o una identidad o un ADN, metafóricamente lo digo, propio. Entonces, volviendo a tu pregunta, Viviana, pensá, por ejemplo, la superficie no es una figura de todos los días en nuestras vidas comunes, pero el condominio sí, ni hablar la propiedad horizontal, pero el condominio también es una figura que nos es muy familiar, muy común. La hipoteca también podría ser, para algunos no tanto, pero bueno, la superficie es más específica, la anticresis es más específica, es decir, que no son tan asiduas, pero el condominio sí podría ocurrir, es una figura bastante común, que me refiero cuando digo común es que ustedes pueden tener por un conocimiento ordinario algunas apreciaciones respecto de la figura. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, eso es. Sí, sí. Ante tu pregunta, vos trajiste la figura del Chavo, ¿no? Trajiste ese. Bueno, aunque te parezca, sí, el ejemplo que vos traes es muy paradigmático, incluso se ha utilizado en algunos trabajos académicos para las relaciones de vecindad. Aún ustedes saben que los formatos modernos, no tan clásicos o no tan tradicionales, académicos, traen algunas figuras provenientes de, en este caso, un formato televisivo, una historia, y hacen un análisis, y hay trabajos académicos que utilizan a la figura de la vecindad, del Chavo mexicano, de origen mexicano, para estudiar las relaciones de vecindad. Pero en realidad ese formato o esa historia transcurre en un vecindario donde hay algo así como una especie de vecindario que transcurre en no es una propiedad horizontal, sino lo que era o lo que ha sido el origen en nuestro sistema como los conventillos o las llamadas casas chorizo, ¿sí? Que hacen referencia a muchas obras, incluso de la literatura, como las obras de Florencio Sánchez y demás, y de artísticas. Es decir, el formato se utiliza mucho para estudiar las relaciones de vecindad.
Es eso que vos referís. Pero el condominio, ustedes van a ver, cuando vean Keeper, por ejemplo, puede haber un condominio con un terreno y les pone un condominio con un automóvil. Lo que significa que si vos y yo somos dueñas de un automóvil, y ahí les pone el ejemplo Keeper, y yo pongo el 70% y vos el 30%, no significa que yo sea dueña de la carrocería y las 4 ruedas, y vos por poner el 30% seas el dueña de la rueda de auxilio. No hay correspondencia entre la cuota ideal, ¿sí? o la cuota abstracta, no hay correspondencia con la materialidad. Esa cuota ideal o esa medida, bueno, tiene este tipo ideal en relación al todo, pero en relación al ius utendi, al uso y goce de la cosa, tenemos los mismos derechos. Pero eso después lo vamos a ver cuando veamos las facultades. Las facultades. ¿Hasta ahí me siguen, Viviana? Sí. Sí, perfecto. Sí. El resto de la clase. Lo que yo les recomiendo es que lean, o sea, que vayan leyendo, y que piensen siempre fácil. Pensar fácil es pensar en lo cotidiano, en lo que tenemos al alcance. Pensar fácil, eso nos ayuda. Vamos a hacer algunas vinculaciones. Profe, ¿en los matrimonios se da un condominio con los bienes? En los matrimonios se da un supuesto de comunidad, ¿sí? A ver, vamos a establecer esta diferencia. La comunidad, acá ocurre lo mismo que cuando veíamos propiedad y dominio, que decíamos que la propiedad era el género y el dominio era la especie. Bueno, la comunidad es el género, ¿sí? Y la especie sería en todo caso el condominio, ¿sí? La sociedad conyugal o el régimen patrimonial del matrimonio, que es a lo que vos estás refiriendo, es un supuesto de comunidad, pero no es un condominio, tiene un régimen específico. Después vamos a ver la diferencia. Lo mismo ocurre con la sociedad o con la comunidad hereditaria, ¿sí? Es decir, tienen en común que pertenecen todos al género comunidad, pero tienen un régimen específico. Acá estamos hablando, y ahora te voy a dar una pauta donde vas a ver nítidamente la diferencia. Acá estamos hablando del condominio como un derecho real, como una matriz o un tipo real dentro de la nómina del 1887, concretamente en el inciso B. Estamos en el ámbito de los derechos reales. En cambio, el régimen patrimonial, respondiendo a tu pregunta, del matrimonio, vos sabés que dentro del régimen patrimonial de un matrimonio hay bienes que integran ese patrimonio, concretamente el patrimonio de esa comunidad, que pueden ser cosas o pueden ser derechos personales, ¿sí? No sé quién me preguntó eso. Sí, yo, Brian. ¿Tu nombre? Brian. Perdón. Bueno. Brian, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Vos me escuchás a mí, ¿no? Es decir, vos sabés Sí, que ahora dentro sí. del régimen patrimonial del matrimonio puede haber bienes que son cosas, ¿sí? Un auto, un departamento, un terreno, y puede haber bienes que no son cosas, por ejemplo, un crédito, y integran esa comunidad o ese régimen patrimonial del matrimonio. Y sin embargo no estamos en el ámbito de los derechos reales. Es decir, que el condominio solamente admite, como estamos dentro del régimen de los derechos reales, la cotitularidad respecto de cosas ciertas y determinadas, que es el objeto de los derechos reales, y que tiene en común, volviendo a tu pregunta, con la comunidad, tiene en común que pertenecen a ese género, pero el condominio es una especie y el régimen patrimonial del matrimonio es otra especie de comunidad. ¿Sí? Sí, perfecto. Es decir, esto está muy, muy buenas las preguntas que están haciendo todos, porque primero que no te interés, y les agradezco porque hace que nuestra vida en común es más fácil, este proceso lo hace más fácil, y segundo que van haciendo conexiones, y eso es muy bueno, porque aunque ustedes no vieron, fíjense que esta última pregunta, aunque ustedes no vieron todavía régimen patrimonial del matrimonio, porque es un tema que van a ver seguramente el primer cuatrimestre del año que viene, cuando todo este grupo
¿sí? Haya aprobados reales, que es lo que estamos persiguiendo juntos, que todos les vaya bien, pero sin embargo esto lo tiene, seguramente que él lo conecta por algo de la vida, ¿sí? De su vida personal o de su vida, que hace que el estudiante conecte esto con algo, con el régimen patrimonial del matrimonio. Aunque todavía no dio familia, ¿sí? Y no lo estudió específicamente en el marco de su diseño curricular o su estado. No, pero sin embargo lo trae de la vida. Entonces eso es muy bueno, que vayan haciendo esas conexiones. Eso hay que sumarle el estudio teórico de la bibliografía, pero es muy bueno que eso pase. Entonces vamos a hacer como para ir, digamos, cerrando y conectando muchas de estas cuestiones, y les voy a dejar que ustedes lean un poquito, no demasiado, pero aunque sea un poquito más, o esta introducción de la bibliografía, que ustedes vayan acompañando esta clase con la lectura. Mejor dicho, esta clase acompaña la lectura, no es central esta clase, ninguna clase es central. El central son el trabajo de ustedes. Esto acompaña, aclara, o por lo menos intenta aclarar. Vamos a conectar muchos de los temas vinculados a la figura o matriz real del condominio con los contenidos que ustedes ya conocen del primer bimestre. Entonces, dentro de la sistematización del Código Civil y Comercial, vimos que la figura del condominio tiene o está vinculada con, surge a partir de la existencia del principio de exclusividad del dominio. Y como la figura del dominio se rige por un principio que es la exclusividad, automáticamente cuando hay más de un titular, más de un sujeto, porque la exclusividad se vincula con el sujeto titular respecto de una cosa, surge la figura del condominio. Ese sujeto puede ser múltiple, sujeto múltiple o sujeto plural, y puede ser tanto una persona física como una persona ideal, no tiene límites en cuanto a su número, y pueden ser mixtos, es decir, pueden ser personas naturales, mixtureado o en conjunto con personas de carácter ideal, ¿sí? Es decir, ambas pueden ser titulares. ¿Qué otras conexiones sistémicas podemos establecer con esta figura con contenidos que ustedes ya conocen? Es un derecho real, es un tipo real, entra dentro de la figura del artículo 1882 del concepto de derecho real que ustedes ya conocen y vieron en el primer bimestre, ¿sí? Que está contenido en el libro cuarto, y se le aplican las disposiciones genéricas del título primero, ¿sí? Todas las disposiciones genéricas relativas a los derechos reales se aplican a la figura del condominio. Acá es importante, ¿cuál es el objeto? Y esto se vincula con la última pregunta. El objeto sobre el cual recae, el objeto recae sobre una cosa. Siempre tiene que recaer sobre una cosa porque estamos en el ámbito de los derechos reales. Artículo 1883, objeto, ¿sí? El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Por el todo, ¿sí? Ahí tenemos el derecho real de dominio, y por una parte indivisa emerge o aparece la figura del condominio. Entonces, cabe el 1882, es un derecho real, conectado con el 1887, inciso B, y cabe el concepto, el objeto del artículo 1883, que se trata de una cosa material, ¿sí? Por eso dije que se vinculaba con la pregunta relativa al régimen patrimonial del matrimonio, donde dentro de ese régimen patrimonial tenemos cosas, pero también podemos tener bienes que no son cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué más?
Bueno, en cuanto a la estructura, estas son preguntas que pueden volver a surgir. Por eso la primera parte, la de la teoría general de los derechos reales, no la deben olvidar, siempre la traen, la tienen que traer. Cada tipo va de la mano con la teoría general de los derechos reales. En cuanto a su estructura, la estructura de los derechos reales, del derecho real de condominio, está regida por el 1884, que se preguntó, se pregunta y se preguntará tanto en el marco de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que la regulación del derecho real de condominio, que es el que estamos tratando hoy, en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, modificación, transmisión, etcétera, duración, etcétera, etcétera, está regido por la regulación sistémica correspondiente y como forma parte de los intereses superiores de la comunidad, la ley se ha reservado la reglamentación, ¿sí? Es el segundo aspecto del numerus clausus, que eso ha sido objeto de tanta pregunta. El numerus clausus, por un lado, se bifurca en la enumeración de los derechos reales del artículo 1887, y la segunda cara, digamos, de ese numerus clausus está dado por el 1884. La estructura de los derechos reales y la estructura del derecho real de condominio, justamente por su regulación, tener en cuenta intereses superiores de la comunidad, está a cargo del legislador y la ley se reserva su reglamentación, ¿sí? Entonces, ven cómo volvemos a aplicar la teoría general al tipo específico, y así con todas las figuras. Lo que pasa es que ustedes vieron hasta dominio, y ahí nos detuvimos. Ahora vamos a seguir con la nómina, pero todos esos principios generales, o esas disposiciones generales contenidas en el título 1, capítulo 1 del libro cuarto, las volvemos a traer, de modo que no las olviden, ya las tienen aprendidas, pero las traemos de nuevo para ver cada tipo en particular. ¿Hasta ahí me entienden lo que estoy queriendo significar? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, profe. Síntesis, los particulares, ¿sí? O la autonomía de la voluntad de los particulares, o lo que se conoce como la autonomía creadora de las partes, no pueden desnaturalizar el derecho real de condominio, o el derecho real de que se trate, concretamente hoy el condominio. Existe un escaso margen, pero estas normas son sustancialmente de orden público, porque su contenido, el contenido del condominio, es impuesto por la ley de manera exclusiva, porque estamos en el ámbito de los derechos. ¿Qué pasó ahí? Perdón, me estaba yo retando a mi perro y tiene el micrófono abierto. Bueno, está bien, no hay problema. Bien, bueno, esto no es ni más ni menos que la noción de números clausus o números cerrados, aplicado a la figura del condominio, que es la que hoy nos convoca. Y el por qué existe esta regulación, o esta regulación, sí, del número cerrado, es porque justamente lo que se garantiza es que el intercambio de cosas, de bienes, y específicamente de cosas en el ámbito de los derechos reales, se desarrollan en un marco de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso, esa reglamentación, como ustedes ya saben, necesita reglas claras para justamente asegurar este intercambio de cosas en el marco de los derechos reales, y el condominio es una de esas matrices que tienen esa regulación específica. Entonces, hasta acá vamos igual a retomar la próxima clase. Concluimos diciendo que el derecho real de condominio es una especie de género comunidad, otra especie del género comunidad dentro de los tipos reales es el usufructo, que admite la posibilidad de cousufructo, y que van a ver más adelante, eso lo aclaro. Y lo importante es que
sepan que el artículo 1983, hasta ahora dimos como un marco muy genérico, después vamos a ir directamente a trabajar sobre el código, es, según el 1983, disculpen, es un derecho real, también esto se conecta con el 1882, 1883, 1884 y 1887 específicamente, porque es un derecho real que tiene determinadas características. Es un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? Y acá lo conectamos con el conocido artículo 1890 del Código Civil y Comercial. Es un derecho, el condominio es un derecho que se ejerce por la posesión, y acá lo conectamos con el artículo 1891, ¿sí? Es un derecho principal, y acá lo conectamos con el artículo 1889, que nos refiere a cuáles son los derechos principales, ¿sí? Y es un derecho bueno, creo que les dije, es un derecho de tipo registrable, ¿sí? Y acá lo conectamos con el artículo 1890, en principio, siempre y cuando requiera inscripción, es decir, en principio, ¿no? Pero bueno, en síntesis, el condominio es un derecho real, ya lo dijimos, tiene por objeto una cosa, porque estamos en el marco de los derechos reales, pertenece a más de una persona, es decir, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas, o ya hablamos de que admite la posibilidad de que sea de carácter mixto o tenga combinación, y cada titular, y esto es muy importante, tiene una cuota cuya proporción puede ser igual o mayor. Esto lo dijimos, uno puede tener el 70, el otro el 30, 3 pueden tener el 3,33, 2 pueden tener el 50, pero admite distintas combinaciones o posibilidades. Y por supuesto, no existe respecto de esa cuota ideal, o esa cuota abstracta, o parte indivisa, o parte imaginaria, son todos sinónimos, una correspondencia material. Y ahí viene el ejemplo que les da Kipper, les dice que si varias personas son titulares de un automóvil, no significa que una de ellas sea dueño de 2 ruedas y el otro de una, y el otro. Un ejemplo un poco grandilocuente o exagerado, para que a ustedes les quede grabada esa idea de que la parte ideal o la medida de pertenencia en el todo se corresponde con la materialidad. El ejemplo típico, piensen en un gráfico de torta, ¿saben cuáles son los gráficos de torta que se usan en estadística? ¿Sí? O piensen en una pizza, ¿sí? Mi parte o mi proporción, ¿sí? no significa que todas sean iguales. La parte o la proporción, imaginen en un gráfico de torta, no significa que todos los condóminos tengan idéntica parte. Salvo que tuvieran el 50, fueran 2 y tuvieran el 50% cada uno, ¿no? O el 33,33 si fueran 3. Pero puede haber una diferencia. En síntesis, no los quiero tampoco hoy abrumar con la cantidad de contenido, es una presentación genérica de la figura, vamos a ir puntualizando, pero vamos a identificar algunos de estos aspectos, algunas de estas precisiones que hoy tratamos de dar y que comenzamos a ver, con el artículo ya estamos, con el artículo 1983. El 1983 nos dice, condominio es el derecho real de propiedad, ¿sí? Es un derecho real, sobre una cosa, ahí viene la característica de derecho real, sobre una cosa cierta y determinada, que pertenece en común a varias personas. Acá vemos la pertenencia, se plasma este carácter de comunidad, la pertenencia a varias personas o a varios sujetos, pertenece en común a varias personas, común, comunidad, una especie, el condominio de comunidad, como dije al principio, que se corresponde a cada una por una parte indivisa. Esa correspondencia no es una correspondencia material o física, sino es una correspondencia o una medida
de una cuota ideal, 1/3, 1/2, el 50%, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte del 1983. La segunda parte del 1983 les dice, las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Es una presunción. El 1983, segunda parte, refiere a una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, la presunción es la igualdad de esas partes en tanto y en cuanto el título o la ley no dispongan otra proporción. Primero habrá que estar lo que dice el título, segundo habrá que estar lo que dice la ley, lo que dice el título, y si la ley o el título nada dicen, rige la presunción de igualdad de las partes indivisas o abstractas. ¿Sí? ¿Vieron cómo es más fácil primero hablar de un marco teórico y después ir al artículo de la ley? Una de las preguntas que le podrían hacer en el marco de la evaluación es si esa proporción o esa medida de la parte indivisa se corresponde con la materialidad. Y piensen que con lógica, si Viviana y yo, dueñas de un departamento, yo puse el 70%, Viviana el 30%, yo no le puedo decir, mirá, Viviana, hay 3 dormitorios, 2 son míos, porque vos pusiste menos. No existe esa correspondencia material. Eso es a los efectos de otra posibilidad de disponer, que va a venir, que vamos a ver después, o a los efectos de la partición, a las resultas de la división. Pero en lo que hace al uso y goce de la cosa, no tiene incidencia y no hay una correspondencia entre la cuota o parte ideal y la materialidad de la cosa. Esa es una pregunta que les pueden hacer. Y también otra pregunta que les pueden hacer en el marco de la evaluación es si esas partes, esto de la presunción de igualdad, si es la presunción iuris tantum de igualdad, se presumen iguales, la ley, salvo que el título o la ley dispongan lo contrario. ¿Sí? No los quiero abrumar más, les voy a mandar ahora la actividad, me parece que por hoy, por ser la primera clase, es bastante, y sí que puedan leer al menos la primera o segunda hoja de la bibliografía, como para poder ir a tono y complementar esta primera clase si ya no lo hicieron, ya lo hicieron por cuenta de ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? disculpe, yo no tengo por ahora preguntas de este tema, pero sí, hace unos días, el lunes le mandé un mail a Villanustre con preguntas sobre derechos reales de garantía y todavía no me lo pudo contestar. Seguramente ella no lo vio, pero usted podría Miren, yo avisarme. les quiero decir una cosa, ¿cómo nos manejamos? Yo, cuando en el primer bimestre, yo les dije, hasta el domingo, me acuerdo, porque creo que el examen era un martes, si mal no recuerdo, yo contesto preguntas por mail. Después vi que había algunas preguntas, estoy hablando de la primera parte, pero ya había pasado estábamos en plena situación de examen y ya no podía contestar preguntas porque estábamos en plena evaluación. Cuando vi el mail, había permanecido yo mucho tiempo en la facultad y ya había pasado. Siempre las preguntas, lo ideal es que se las hagan al docente que está abordando el tema. ¿Esto por qué? Para no superponernos entre nosotros ni invadirnos, es una cuestión, pero llegado el caso, si esas preguntas llegaron sin contestar, siempre yo se las puedo contestar, o también el profesor titular está dispuesto a hacer una clase de repaso. Incluso yo fui a una clase de repaso, pero no fue nadie antes de la evaluación, no habría dudas, entendí yo, estuve yo presencialmente en la facultad. Así que, en relación a esta pregunta de garantías, el doctor de Rosa creo que va a dar también garantías, sí, la doctora tal vez no lo vio, y si no, en el marco de la clase misma, se la podés formular, si es que no te contestó el mail, probablemente te lo conteste, todavía no lo vio, pero si no, se la podés preguntar al doctor de Rosa o a la doctora Villanustre en el marco mismo de la clase, y si no, bueno, conservala y la contesto, no hay problema.
pero le damos la prioridad al docente a cargo del tema. Sí, ¿Sí? sí, bien, profe. La idea, síntesis, es que no te quedes con la duda nunca. ¿eh? Claro, no, yo porque Bueno, justo ¿alguna pregunta más? una de las cosas que no entendía tiene que ver con un trabajo práctico que nos Hola. mandó a hacer el profesor. ¿Se escucha? Hola. Sí, entrecortado, pero ¿alguna pregunta más? No. ¿No? Bueno, miren, yo entonces les voy a enviar en el transcurso entre hoy y mañana la actividad. Es muy sencilla. Van a ver muchos de los conceptos que hoy vimos acá, los van a ver en el caso jurisprudencial. Esto hace que ustedes vean que esos contenidos teóricos están tratados en la vida real, concretamente en un fallo, y y ahí hay una consigna. La respuesta está en los textos, concretamente. Se cortó, profesora, el audio. ¿A ustedes soy solo yo o alguien más? Sí, profe, No, no se sí. No, no, escucha. a todos. Todos, no escuchamos nada. Chicos, ¿a alguien le llegó el aviso de la profesora por algún medio? No, todavía no. No, yo No, voy a mí controlando el tampoco. campus, pero tampoco podemos estar todo el día cargando a ver si suben o no suben. Pero no está en el campus tampoco, yo lo acabo de revisar, no, no está. Y tampoco en el mail. Algo pasa con las comunicaciones. Igual no creo que lo haya subido, si no nos aparecería. Cuando lo buscamos tiene que aparecer. Yo me estoy fijando ahora en la parte de cuestionarios y no aparece nada. No, no, no hay nada. Igual si alguno lo ve, de última ponemos en el grupo, para que nadie se quede sin ver. Sí, obvio, eso. Sí, El fantástico. primero que lo Sí, vea, nos avisamos en el grupo. Parece que la profesora se le terminó de cortar internet. O la computadora falló. Sí, no sé, ¿nos quedamos o ya No terminó sé la si se, clase? claro, no sé si se volverá a conectar. Creo que lo que Encima estaba justo diciendo ya lo se dijo, cortó que las cuando cosas, decía la parte donde está la respuesta. Sí. pero creo que había dicho en el libro de Keeper. Claro, en Keeper me parece. sí, dijo pero no sé. ahí. La podía haber dicho tal página. Y por ahí las podía haber subido directamente, las respuestas. La de Rosa viene heavy, ¿eh? ¿Dónde encontrarlo? La última pregunta del caso. ¿Encontraron? dio algo ayer? Habló sobre derechos reales de garantía, la parte general, y de los casos yo me acuerdo que en la clase de Villanustre dijo que a veces sí podía ser divisible, se podía ir liberando parcialmente el bien, pero en otros casos no, que tiene relación con la pregunta que hizo el profe en el trabajo práctico, pero no me acuerdo muy bien cómo era el tema. Igual Bueno, en habrá que Keeper ver. está, ¿Lo viste en Keeper ya? aparece. Ah, No lo bien. leí, pero vi que aparece en Keeper. Ah, bien. Yo lo voy a leer. ¿El caso lo subió al campus? No, de Rosas. O si No, después lo alguno habló en lo tiene, clase. Lo lo dijo puede en copiar en el clase. grupo. Lo habló Si en alguno lo tiene. clase. Dale. Yo no creo que la profe entre de nuevo. No, me parece que no. Bueno, chicos, nos vemos para la próxima clase. Hasta luego. Claro. Nos Chao, vemos. chicos. Buen fin de semana. Chao. Yo ahora voy a poner algo del caso en el grupo y complétenlo porque soy un desastre esto para tomar puntos. Así que yo voy empezándolo si quieren y lo completan, ¿les parece? Dale, dale. Completemos todos. Gracias, chau, chau.